a todos, soy Manuel Carrasco Jr. y bienvenidos a otro episodio de Podcast Valquemado. En esta ocasión estamos aquí con un tirador de foso que conoce todo el mundo aquí en España. Tenemos aquí la suerte de contar con Ángel Luis Matador. ¿Qué tal, Ángel Luis? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por venir. Y pues nada, para empezar a meternos un poco en las preguntas, siempre empiezo con esta. ¿Cómo empezaste en esto del mundo del tiro? Pues la verdad que me tengo que remontar muy atrás, porque ya de pequeñito, pues hablo con 6 añillos por ahí, ya practicaba el tiro con escopetas de plomillo. Y yo tenía acceso a todo esto gracias a que mi padre tenía una armería. Mi padre fue encargado de Deportes Z, que era una cadena de tiendas, una en calle Sierpe en Sevilla y otras en localidades como Dos Hermanas, Coria del Río. Y entonces mi padre con el tiempo pues adquirió y se quedó con la tienda de Dos Hermanas, que era una tienda de deporte y armería, y en la cual pues se vendía todo tipo de munición, en aquella época pólvora, plomo, todo para recargar, que era lo que muchos tiradores optaban por recargar cartuchos. Y ya de pequeñito pues ya estaba yo trabajando con mi padre en la tienda y ayudándole. Y de ahí pues me vino toda la afición esta al mundo de la caza. Yo empecé con la caza y en cierto momento pues me di cuenta de que la caza en aquella época, te hablo de los años 80 y pico, 90, estaba bastante floja, había poca caza. Y yo me di cuenta que yo tenía que pegar tiros. A mí me gustaba pegar tiros y yo tenía que pegar tiros. Entonces me inicié en el mundo del plato y bueno, empecé a obtener buenos resultados. Y ya en los años 99, 2000, abandoné el tiro 100%, hasta el año 2021, que me he reiniciado otra vez en el mundo del tiro y lo he cogido con muchas ganas y bueno, he obtenido los mejores resultados a los que yo ni por asombro me hubiera imaginado que hubiera podido llegar a la alta competición, digamos, ¿no? Campeonatos de España, campeonatos de Andalucía, subiendo varias veces a podio. Y bueno, poco más te puedo contar de mi trayectoria en el mundo del tiro. Bueno, dices que es relativamente poca con esa parada que tuviste, pero realmente eres un tirador que conoce mucha gente nacionalmente aquí en España, Sí. como tirador de foso, como tirador de incluso muchas de las tiradas de pueblo, en las extrajeras, en las tiradas de foso robot. Es cierto que allí, al menos personalmente, donde allí te veo, siempre te veo arriba. La verdad es que tiras muy bien, es algo que da gusto verte y seguramente más adelante le pediremos un par de consejos de tiro. También has hablado antes de la caza. Estamos ya prácticamente en pleno de la media veda. Cuéntanos un poco, ¿a ti qué es lo que te gusta cazar? Yo siempre he cazado zorzal y paloma. He cazado de todo. He ido a ojeos, he ido a conejos, eh, perdí al salto. Pero a mí lo que me gustaba, porque en definitiva, yo lo que quería era pegar tiros. Y lógicamente en el zorzal se pegan muchos tiros, en la paloma también se pega muchos tiros. Y ahí es donde yo más a gusto, más cómodo me encontraba cuando yo practicaba la caza. En el tema de la pluma, lo que es el zorzal y la paloma sobre todo. Entonces yo hace ya la tira de años empecé yendo a la Sierra Norte de Sevilla. Tenía cotos en Alanís, en Casalla, Guadalcanal, toda esa zona de ahí. Luego la paloma la practicaba tirando en Villanueva de Córdoba, Cardeña y toda esa zona de ahí. Se empezó a enfriar un poco ahí la cantidad de palomas y ya terminé los últimos cotos que tuve, lo tuve por la zona de pegado a Portugal, a Burquerque, a Liceda, esa zona de ahí. Y bueno, la paloma ya sabemos lo que es. Muchas veces te viene de vacío, pero bueno, algunas veces cuando acierta la verdad que es muy bonito. El mundo del tiro a la paloma torca es muy bonito. Y lógicamente pues trabajándolo un poco con los ciñuelos, con el cimbel y demás. La verdad que es muy bonito. Desde luego que sí. Pues vamos a intentar retomar la parte del tiro, ¿vale? Porque muchas personas siempre nos preguntan a la hora de tirar qué longitud de cañón es la correcta, cómo ponerse la culata, qué choques utilizar, el propio plomaje de los cartuchos. La mayoría de la gente al final siempre usa los 28 gramos, pero hay muchos que usan 7,5, 8, 9. ¿Tú personalmente qué utilizas en general? Mira, yo cuando empecé ahora en mi reinicio del tiro, pues tiraba como todo el mundo. En Universal o en Minifoso tiraba 28 gramos, en Olímpico 24, porque el reglamento lo dice así.
Y el gramaje, o sea, el plomo, en 7,5, lógicamente, como siempre, pero a la vez que iba tirando, cada vez yo me exigía tirar más rápido, porque en el foso olímpico hay que ser muy rápido para tener un poco de ventaja, para poder tener segundo tiro, para que el plato mientras más lejos lo coja, hay más apertura de perdigón y deja más huecos. Entonces yo fui practicando cada vez tirar más rápido, aunque fallara, no importa el fallar cuando estás aprendiendo algo. Tirar rápido porque yo observaba que los tiradores buenos o muy buenos, todos tiran muy rápido. En los campos de tiro donde hay pantallas que puedes ver ese tiempo de tiro desde que tú pides el plato hasta que tú disparas, un tirador bueno siempre de media está en 0,60, 0,55, 0,65. Más es muy difícil. Entonces, conforme fui aventajando en cuanto a tirar más rápido, pues ya decidí de tirar plomo 8. Entonces yo estoy tirando plomo 8, te hablo en foso universal o en minifoso, plomo 8. Para el olímpico, pues 7,5, 24 gramos. ¿Y la marca que se puede decir? Sí, claro. La marca llevo 2 años tirando Fiocchi. Para 28 gramos estoy tirando el F Black y para el olímpico estoy tirando el rosa en 24 gramos. Y soy de los que piensa de que el tirador de foso tiene que ser siempre muy monótono, tiene que ser siempre hacer siempre lo mismo, tirar el mismo cartucho con el mismo arma, con todo, que todo sea muy repetitivo, todo sea, ¿por qué? Porque cada cartucho, cada marca, cada modelo de cartucho tiene unas aperturas según el taco, tiene unas aperturas diferentes, tiene una velocidad diferente, entonces hay que el cartucho con el que tú te encuentres cómodo y demás, pues ese ahí, a machacar, a machacar, a machacar, a machacar, porque es lo que te va a dar, digamos, al final los frutos. Entiendo. ¿Y en la longitud de cañón sueles ver mucha Yo soy diferencia muy o...? clásico, yo tiro con 75 y es el que me gusta. Y el arma mía, pues lógicamente como me dedico al foso, pues es un arma que no tiene shock, es fija. Yo tiro con una Beretta, no sé si se puede Ujú. decir, Sí, sí, tiro sin con una problema. Beretta, tengo una BT-11 Black. Ujú. La culata mía, bueno, es de 75, no tiene shock. Y la culata mía es una culata técnica, es una Gocho, ¿vale? Que tiene multitud de posicionamientos. Yo, cuando adquirí ese arma, pues lógicamente tuve un periodo de adaptación a ella. Lógicamente, al tener tanta multitud de posibilidades de movimientos en la culata, pues la puse en la zona central, todos los parámetros en la zona central. Y luego los fui moviendo, modificando en función a lo que yo creía que me hacía falta o necesitaba. Una vez hecho eso, un par de meses, no tardé más, apreté los tornillos con tanta fuerza y tantas ganas que hasta hoy no los he vuelto a tocar. Porque tengo compañeros que están todo el día con esas culatas, se vuelven locos. Porque están todo el día, a lo mejor tienes un mal día, por lo que no te salen los resultados, y te pones a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, y lo que hace es que te vuelves loco. Y realmente, si la escopeta está bien puesta, está bien colocada, está a tu medida, está todo, yo pienso que lo que tú necesitas es tirar, tirar, tirar. Creo que eso es muy importante lo que acabas de decir porque muchas veces vemos, no solo en fosos, sino en todas las modalidades, que a lo mejor un día no estamos bien o no estamos centrados y le solemos echar la culpa a la escopeta, a la culata, el cañón, el cartucho. Siempre que hemos tenido aquí un entrevistado y que nos comenta sobre eso, siempre nos dice que suele ser por el hecho de cómo tú te encuentres. Por ejemplo, en la zona de compact y recorrido, que es a donde más entrevistados hemos tenido por ahora, dicen que es a lo mejor la falta de entendimiento de la trayectoria del plato. En foso no sé qué puedes decir que pueden ser los fallos más comunes que te puedes encontrar. Mira, el fallo más general que hay cuando se tira en foso es porque te quedas detrás. Es tiro trasero. En un 99% es tiro trasero. Porque no has salido bien con el plato, porque no has visualizado bien la salida, porque no has salido con la trayectoria que lleva, bien porque a lo mejor el día está nublado o la falta de visibilidad o que no hay una nitidez en la luminosidad del día que no te permite tener esa visualización buena para salir con el plato. Pero la mayoría de los errores que se cometen en el foso es por tiro trasero, normalmente. ¿Vale? Más que porque el ángulo mayor que hay en el foso, si las máquinas están bien regladas, ¿vale? Hay 10 esquemas
La apertura mayor de ángulo que hay es 45 grados. O sea que no es tampoco un plato muy dificultoso en el sentido de que tenga mucho recorrido, ¿no? Pero bueno, por lo demás, en la mayoría de los errores, eso es lo que te he comentado. El tiro trasero. De acuerdo. Pues vamos a seguir hablando un poquito más a fondo y vamos a hablar sobre el aspecto mental. Eso es algo que cada vez tenemos más claro todos los tiradores, da igual el tipo de las tiradas que hagamos y da Mm. igual cuánto tiempo llevemos tirando. Si hay algo que vemos que siempre está en común es la importancia del aspecto mental. Tú personalmente, ¿cómo te sueles entrenar o cómo te preparas mentalmente cuando tienes una tirada importante? El aspecto mental, como tú bien has dicho, es para ya cuando llegas a cierto nivel es, digamos, el tope, ya lo que te falta, ¿no? Pues normalmente cuando tú ya te metes en partida de 23, 24, 25, 25, ahí te falta lo que es concentrarte, aislarte, ¿eh? Intentar hacer lo contrario de lo que yo hago, ¿no? Porque yo meto la pata mucho porque yo me gusta saludar a mucha gente, estar en el ambiente del campo de tiro con todo el mundo y me riñen algunas personas que saben mucho de esto, me riñen porque me recomienda que me quede en el coche, que ponga un poco de música, que me aísle y que simplemente salga del coche a la cancha y de la cancha al coche. Y llevan razón, pero es inevitable. Yo soy como soy y a mí me gusta saludar a todo el mundo y estar con todo el mundo en el bar y tomar una cerveza y charlar. Pero bueno, el tema psicológico, vamos a ver cómo te lo explicaría yo. Mira, el tirador de foso debe de tener un ritual. Yo le llamo ritual. Ujú. Creo que es así. Sí, sí. El ritual es que tú siempre tienes que hacer exactamente lo mismo. Cuando tu comportamiento en un foso tiene que ser igual. O sea que si tú te colocas en la posición, tienes que colocarte siempre exactamente igual, con tu misma posición de pie, con tu misma abrir el arma en el momento que tengas que abrirla, colocarle los cartuchos siempre, todo como un ritual, ¿no? Que siempre sea repetitivo todo. ¿Eh? Que nunca hagas algo diferente, sino siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso es lo que en definitiva te da confianza para poder hacer un buen resultado. Yo hago una comparación muchas veces para que la gente me entienda lo que quiero decir. Y es, por ejemplo, comparando con un deporte que nada tiene que ver, pero en ese aspecto sí, que es el tenis. Vemos a Rafa Nadal, que es un fenómeno, y lo vemos siempre que si se toca aquí, antes de sacar bola, y se toca aquí y se tira del calzoncillo y bota la bola los mismos números de veces y hace todo exacto. Pues a eso me refiero yo cuando quiero decir que en el mundo del tiro al plato en foso tenemos que hacer un ritual. Y ese ritual, si tú observas a los grandes tiradores, hacen siempre exactamente lo mismo. Y si ponen el dedito arriba de la solista y luego lo bajan despacito, el otro, el cartucho lo coloca acá en el letrerito hacia arriba, siempre. ¿Por qué? Porque eso digamos que te da cierta seguridad, te da en ciertos aspectos mentalmente. Creo que es muy importante recalcar lo que has dicho de saber poder concentrarte, tener un ritual en el que tú en el momento en el que lo estás haciendo ya te estás concentrando y te estás preparando para el plato. Vamos a hablar ahora de la parte no mental, de la parte física. A la hora de tirar, hay mucha gente que dice que el entrenamiento correcto es tirar una serie, otros que el entrenamiento correcto es tirar 1000 platos, otro que la cantidad es tirar el mismo plato varias veces. ¿Tú cómo te sueles entrenar? Mira, yo no determino el número de veces que haya que tirar. Yo creo que mientras tú tengas ganas, y te guste y estás tirando y estás a gusto y demás, oye, pues disfruta, tira las veces, una, 5 o 25. Pero que nunca te sea una cosa artible, ¿no? Que nunca sea una cosa que lo hagas porque tienes que hacerlo, no, no, sino que lo hagas con ilusión, con ganas, porque te gusta. Y oye, el número, da igual que tires una serie, que tires 5, que tires 3. Sí, es verdad que hay muchas formas de entrenar. Yo el otro día en la conversación que aquí mantuvisteis con José Manuel Barquero, Ujú. pues dijo una cosa que sí, que la gente va a entrenar y no va a entrenar realmente, van a hacer una serie a partir platos, a hacer una serie a ver cuántos platos parte, a ver, y eso no es entrenar. Yo para entrenar suelo irme un día entre semanas al campo de tiro más cercano, que es el de Carmona, donde hay foso olímpico y universal,
Y lo que hago es, me voy muy temprano, a la primera hora cuando abren las instalaciones, porque así tiro solo y no molesto a los demás compañeros de tiro. Y entonces me pongo a tirar, que normalmente tiro con un solo cartucho. Entonces yo me pongo a tirar y la dificultad que yo vea mayor que me pueda ofrecer algún plato por algún ángulo, por alguna historia que se me dé mal, pues eso me lo repito yo si hace falta 20 veces. Que sí que es incómodo porque tienes que ir atrás a darle al botón a la máquina para que te repita el plato, pero si no vas con alguien que te pueda ayudar y le dé el botón para que tú no te muevas, porque claro, lo suyo es eso. Pero como voy solo, pues normalmente voy, le doy atrás 20 veces si hace falta, le doy. Y me lo repito y hasta que lo cojo bien. Perdona que te haga un pequeño corte ahí. Es que hay algo que me ha interesado mucho que has dicho, lo de que tienes que ir para atrás y le tienes que dar. Una cosa que se diferencia mucho el foso con, como puede ser por ejemplo, en el recorrido. En el recorrido cuando tú estás entrenando, tú puedes tener un mando, Ujú. tú le das las veces que quieras al mando y no necesitas tener más nada. Sería ideal. En el foso nos comentan siempre eso, que muchos tiradores a lo mejor quieren entrenar un plato y si van solos tienen que soltar la escopeta y dar al botón para atrás. Tú que lo haces, que es algo que siempre nos han comentado, siempre nos dicen que eso les desconcentra Claro, demasiado a la hora de entrar. claro, ¿Tú evidentemente. cómo vuelves a entrar en ese momento? ¿Sigues el ritual y ya está o intentas hacer algo más? Intento parto de cero, parto de nuevo otra vez, hago mis mismos movimientos, mi misma colocación, todo exactamente igual como anteriormente hemos hablado, y vuelvo a pedir otra vez, y otra vez vuelvo a soltar las copetas, que lo ideal sería, pues de alguna manera, pues tener como en el compás o eso un mando que del cual, pues lógicamente te va a despistar menos, ¿no? Te va a entretener menos. Pero en el foso yo no lo he visto nunca en ningún sitio, pero sería ideal. La O verdad ir es que sí. acompañado, claro, si vas acompañado, pues lógicamente pues no pierdes la situación donde te encuentras, no tienes que soltar el arma, sería ideal. Sí, la verdad es que bueno, es un poquito diferente. Que de hecho de eso también te quería preguntar, porque vemos siempre la diferencia que hay entre el recorrido de caza, lo que viene siendo el Sporting, el Compact Sporting, el Foso, son de las tres modalidades que a día de hoy más hablamos, hablaremos en un futuro de más modalidades, pero siempre vemos que tienen muchas diferencias bastante grandes. Sí, Una de ellas, que siempre nos suele llamar la atención, es el hecho de que muchos tiradores de compact y tiradores de recorrido los hemos visto más de una vez en tiradas de tiradas de pueblo, en tiradas de foso, pero sin embargo al revés no lo solemos ver. Entonces, ¿tú por qué crees que los tiradores de compact y recorrido van a tiradas de foso, pero los tiradores de foso no a compact y recorrido? son como bien has dicho modalidades diferentes. El tirador de compa de recorrido está habituado a tirar platos de todo tipo de ángulo, de todo tipo de trayectoria, y digamos que es un tiro más completo en ese sentido. Los tiradores de foso, pues estamos acostumbrados a tirar en unas orientaciones, con unas velocidades siempre similares, con unos ángulos siempre más o menos similares establecidos según los esquemas. Ya hablaremos de eso algún día, que hay 10 esquemas. Eh, pero nunca te vas a encontrar un ángulo a más de 45 grados, ¿vale? Y velocidades, pues más o menos en el universal lo tenemos las velocidades según el plato del esquema desde 60 metros a 75. En olímpicos sí están todas reguladas. O sea, la velocidad del plato es de 75 más, que normalmente se están pasando. Lo están poniendo a 90 y más, ¿eh? Entonces es un tiro más mecanizado. Ujú. El tiro, por ejemplo, el que se practica en las otras modalidades, en el compa o en el recorrido, es más completo en el sentido de que tiras platos de todas las posturas, de todas las velocidades y entonces, claro, el tirador de foso, tirar en modalidad compa o tirar eso, yo no me veo porque me costaría, sería como partir de cero. Para mí sería partir de cero. No tendría otra forma de entenderlo. Creo que es comprensible. Pero bueno, desde aquí, pues de todas formas, intentamos animar a todo el mundo, a los cazadores y a tiradores, tanto de un estilo como de otro, que se animen a probarlo y a probar la otra forma de tirar, porque al final lo que podemos hacer es juntarnos todos e intentar hacer cosas nuevas, Por que supuesto. es lo importante, crecer Sí, esto sí, como sí. comunidad. Que de hecho es de lo que te quiero preguntar ahora. Una gran diferencia que vemos mucho es las comunidades de tiro.
Algunos, los cazadores son de una manera, los tiradores de compa de alguna, los tiradores de foso de otra. Una diferencia que solemos ver mucho, como me has comentado tú antes, cuando tú vas a tiradas que te dicen que te quedes en el coche, que te pongas tu música, que vayas del campo y después a tirar. En el compa y recorrido siempre vemos un poquito más cercanía, por ponerle falta de nombre, vemos un poquito más de cercanía, vemos que se dan consejos. Eso es algo que cuando tuvimos aquí a nuestro compañero barquero, nos comentó que eso, entre comillas, era muy poco probable que se viese en el foso. ¿Qué crees tú que puede ser esa diferencia? Que al ser una competición donde ya hay tantos 25 y 24, intentar, como digo yo, mantenerte en tu línea e intentar hacer el tuyo. La verdad que del foso, sobre todo en el olímpico, se requiere de una concentración extrema. Y entonces todo lo que sea encerrarte en tu mente, en tu cabeza y concentrarte es muy, muy, muy importante. En otras modalidades, bueno, el universal menos, en el universal sí es lógico que también vas a muchas tiradas de estas que llamamos las rastrojeras y hay muy buen ambiente porque allí sí que se juntan cazadores, se juntan gente de todo tipo, de todas las edades, aficionados, gente con más nivel, con menos nivel. En el olímpico no, el olímpico es una modalidad tan exigente mentalmente que requiere tener ese tipo de comportamiento. Que sí, que a mí me gustaría, pues es que yo no lo puedo evitar. Yo voy a los campos de tiro y hago yo no sé cuántos miles de pasos cuando me miro del móvil, porque es que yo ando por todos sitios saludando a todo el mundo, estando con todo el mundo. Y como te he dicho anteriormente, muchas veces me riñen los más conocidos amigos que no es bueno, que no es bueno que lo haga, que es bueno que me centre y que me concentre y que me aísle. Y llevan razón, pero bueno, el resultado muchas veces verás. Dice, bueno, ¿qué resultado he hecho? ¿En qué competición estoy? ¿Merece la pena? Pues hay veces que son competiciones locales o competiciones que a mí me da igual partir un plato más que menos, que si lo parto más, mejor. Pero Claro. que prefiero sacrificar el hecho de que a lo mejor voy a partir un plato dos menos, prefiero sacrificarlo y estar con la gente, con el ambiente, porque yo en definitiva ese tipo de sitios lo voy como entrenamiento y lo que busco es eso, busco ese compañerismo, el entablar relaciones con las amistades, tomarme una cerveza y una tapa, es diferente. Cuando voy al Olímpico, la verdad que soy un poco más estúpido, más malas en el sentido de que no tengo ese acercamiento con los demás, por lo menos, al menos hasta que termino de tirar. Claro, creo que es normal. Al final, una especie que necesita tanta concentración como tú comentas, en algún momento tienes que saber dónde cortar, porque si no, estás a punto de tirar y a lo mejor estás hablando con alguien. Lo que sí, ya para empezar a ultimar, ¿no? Tenemos una pregunta que nos está gustando hacerle a todos los entrevistados, que es, ¿tú cómo ves el mundo del tiro al plato y el mundo de la caza en general dentro de 10 años? Pues es complicado, pero pronunciarse al respecto, pero yo no lo veo mal, en el sentido de que la caza a lo mejor está sufriendo una persecución política que ya la estamos viendo, porque vamos a hablar de ella, sí que la estamos viendo, ¿vale? Pero el mundo del tirar plato, yo no lo veo mal, yo veo que hay muy buena afluencia a tiradas, que, que cada vez hay tiradas, sobre todo las tiradas bien organizadas y demás, pues normalmente le están haciendo preinscripción y se completan en 2 días, o a lo mejor se está programada para dentro de 2 meses y en 2 o 3 días se cubren las plazas. O sea que hay bastante gente que está con el mundo del tiro. Y luego, pues el tema de la caza, hombre, en la caza, el que es cazador y yo lo he sido, y lo que le gusta la naturaleza, le gusta el campo, le gusta... Y eso es difícil de sustituir. Pero bueno, tiene como complemento podría tener el tema de recorrido de caza, que cumple con la mayoría, con los platos y demás, pues cumple con la mayoría de las trayectorias, simulando, imitando a las piezas. Y quiera o no, pues yo creo que el futuro va por ahí, porque la caza, como sigamos, como vamos, con el camino que llevamos y demás, lo tiene duro, lo tiene duro. Entonces, ¿crees que en un futuro lo que más se van a ver son clubes privados, como puede ser Finca Barquemado aquí el campo de tiro? ¿Crees que puede ser, por así decirlo de alguna manera,
una Sí. alternativa para esas pausas que tenemos, sobre todo de la media veda, ese tiempo que tenemos en verano, que todos los cazadores lo pasamos mal de que no podemos ir. ¿Crees que pueden ser una buena alternativa o para ponerte a punto antes de? No es que lo crea, sí, o sea, no es que crea que puede ser, es que creo que es que un tirador que practique cualquier modalidad, en este caso la caza, si practica el tiro al plato en la modalidad de recorrido, o el compa o cualquier otra, pero bueno, sobre todo la de recorrido, que es la que más se asemeja, lógicamente su nivel va a subir, su nivel de puntería, de afinación al tiro va a subir, pero vamos, se podría sorprender de lo que puede evolucionar un cazador si practica el tema del recorrido de caza, porque te da rapidez, porque te da muchas ventajas luego a la hora que luego todo eso te lo vas a llevar al campo y lógicamente y además, bueno, cuántos tiradores conocemos, cazadores, que practican el recorrido de caza todo el año, no hace falta que decir todo el año, y además la caza, y suelen ser los que mejor mm, número de piezas, mayor número de piezas abaten, ¿no? ¿Por qué? Porque están finos, ¿no? Lo que llamamos estar fino tirando, claro, Ujú. es que no es lo mismo. Un cazador, no sé, depende del tipo de caza que practique, pero un cazador al cabo del año no sé cuántos tiros podrá pegar, mientras que en el mundo del foso, del compa o del recorrido se pegan miles de tiros. Todo eso te va a dar más seguridad, te va a dar más agilidad, más rapidez, más todo, más puntería, más todo. Claro, es una diferencia bastante grande de Es que es plato. así. Pues ya para hacerte la última pregunta, vemos mucho y que se está poniendo cada vez más de moda, por suerte, las clases de tiro, tanto de foso, de recorrido, de compact. Tú, en tu opinión, ¿cómo ves la situación ahora mismo de las clases de tiro? ¿Las ves útiles? Estupendo, estupendo. Ojalá cuando yo me inicié en esto hubiera habido eso, que no, yo lo desconozco si lo había, yo no lo he visto nunca, pero claro, es ganar mucho tiempo y ahorrar mucho dinero. Porque si tú aprendes a base de tiempo y de cartuchos y de tiros y de... que se aprende, lógicamente se aprende, pero claro, si tienes al lado una persona que ya ha pasado por eso y te da una serie de directrices, te da una serie de consejos y tú lo llevas a cabo, pues lógicamente tú vas a aventajar mucho, pero mucho, muchísimo. Porque ya en otra ocasión lo comentamos, hay dos formas de aprender, ¿no? Que una es por ti mismo, por tu propia evolución, por tu propio seguimiento, y otra es porque alguien, un maestro o alguien te lo enseñe. Lo ideal es unir esas dos cosas, tu experiencia y tu trayectoria en el mundo del tiro con lo que tú vayas aprendiendo, más ese complemento de un maestro que te enseñe lo que él sabe. Y lógicamente, pues, yo creo que fue Andújar que lo comentó aquí el otro día, pues lógicamente tú vas a aventajar lo que algunos hemos ganado en 10 años, pues tú lo vas a hacer en meses, porque te lo van a transmitir, te lo van a enseñar y en general, pues los que más o menos tenemos ciertos conocimientos del mundo del tiro y eso, estamos deseando de transmitir y enseñar a todas estas personas que vienen o bien porque sean nobles o bien porque necesiten o requieran de más conocimiento, estamos deseando enseñar todo lo que sabemos y todo lo que conocemos. Pues yo creo que con esta nota podemos cortar el podcast de hoy. Creo que para todos los cazadores y todos los nobles y tiradores que hemos visto, volvemos a recordarlo, siempre una caza sostenida, siempre intentando respetar al compañero y por supuesto intentando probar el tiro, que esto al final y al cabo es lo que nos gusta. Muchísimas gracias por haber venido, señor. A ti, Yo por haberme soy invitado. Manuel Carrasco Jr. y esto es Podcast Valquemado. Un saludo. Bueno, pues ya estamos aquí en el campo de tiro, estamos aquí con un foso robot. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tirar en un foso, mini foso que se llama, o con un robot Fonopool, que el plato es multidireccional y vamos a tirar con 28 gramos, que es lo máximo que se puede tirar en este tipo de foso. Y nada, pues cuando tú quieras seguimos y tiramos. Vamos a Si ello. quieres, mira, vamos a iniciarnos a tirar en el puesto número 1 y el posicionamiento adecuado sería lo más pegado a la derecha. Yo creo que en alguna ocasión se ha comentado ya esto. El motivo es para contrarrestar un poco los ángulos de la salida del plato, ¿no?
Y otra cosa que iba a decir, normalmente cuando se tira desde el puesto 1 y 2, no vamos a poner el punto de la escopeta, no lo vamos a poner en la zona central de salida del foso, lo vamos a poner un poco a la izquierda. En el 1 más a la izquierda que en el 2, pero a la izquierda. Únicamente en el central lo vamos a colocar justo en la salida del centro. Y luego en el puesto 4 y 5, pues al revés, nos colocaremos a la izquierda de la cuadrícula, y apuntaremos en el 4 un poco a la derecha y en el 5 más a la derecha aún. Con ello vamos a conseguir contrarrestar un poco el ángulo, ¿vale? ¡Ah! ¡Oh! 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 Claro, una rutina de Que entreno. siempre hagan lo mismo, pero un no gesto con, no técnico. con la culata con la delantera, no, con todo, con la posición de los pies, con todo, a la hora de todo. Yo le llamo un ritual, hacer un ritual. Claro, eso se llama gesto Cuando técnico. veas lo que se ha grabado y lo Claro, comparo pero- con el Rafa Nadal. Digo, ¿tú has visto Rafa Nadal? Igual que yo. Si Se yo- toca aquí, se toca aquí, se Claro tira de que- aquí, bota la pelota el mismo número de veces. Es un ritual. Pues en el tiro igual. Eso le está haciendo entrar con una concentración, una seguridad. Seguridad. Que el tío cuando vea salir que le viene la bola aquí, pum, ya tiene la raqueta puesta igual que nosotros. Vemos salir un plato y ya ponemos la escopeta donde queremos. En foso, en recorrido, con compas. Bueno, pues nada, pegué unos tiritos Venga, y... ¿qué y hacemos, graba. eh? Pero unos tiros, ¿no? Venga, tú Venga. vas a tirar, tiro así que yo, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿cómo lo hacemos para...? Mira, vas a tirar desde el puesto 1, colócate lo más a la derecha posible, ¿Vale? ¿vale? Y luego vas a colocar la escopeta según como tú quieras poner la guardia, más baja, más alta, pero hacia hacia este lado izquierdo. Entonces nos ponemos aquí lo más a la derecha posible. Exactamente. Intentamos poner- Dentro de la cuadrícula siempre, pero lo más a la derecha posible. En el puesto 1 y 2, en el tercero en el centro y el 4 y 5 te vas a la izquierda. Pues vamos a probarlo. Venga, estupendo. ¡Oh! Entonces, en el segundo, también en la esquina, También. buscando el mismo Sobre el sitio. lado más o menos. derecho, menos a la izquierda de la muestra, desde donde has puesto ante el punto a la muestra, en medio, más aproximadamente unos 30-35 centímetros a la izquierda de la muestra. Las escopetas de plato tienden todas a tirar muy hacia arriba. Ve probando. Ahora te colocas sobre el lado izquierdo. ¡Oh! Yo creo que el primer tiro lo estás tirando por arriba. Por arriba, ¿no? Con la escopeta que está puesta para mí. Sí. Yo el plato lo tiro siempre viéndolo, no lo tapo. O sea, justo cuando llego a él es cuando le disparo, siempre viéndolo. Entonces, antes de llegar a él, O sea, este es el plato, cuando este es cuando yo te lo tiro. ¿Vale? Siempre viéndolo. No lo llegues a tapar, porque es una escopeta platera y lo que hace es que levanta mucho el tiro. de ¿Vale? acuerdo. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Venga, sobre el lado izquierdo. ¡Oh! Perfecto. 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 Bueno, compañeros, pues muchísimas gracias por haber visualizado este vídeo y nos vemos por los campos de tiro.